Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernán D'Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos. Hoy vamos a trabajar con El Momento, un cuento de Samantha Schweblin que forma parte del libro El núcleo del disturbio. Pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autora. Samantha Schweblin nació en 1978 en Hurlingham. Reside en Berlín desde el 2012. Su carrera está acompañada de muchos premios y distinciones importantes. Por ejemplo, ganó el Juan Rulfo por el cuento Un hombre sin suerte, ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes por el libro de cuentos El núcleo del disturbio, ganó el premio Ribera del Duero de la editorial Páginas de Espuma de España por 7 casas vacías, el Shirley Jackson por Distancia de rescate, el premio José Donoso a la trayectoria, también el Conex a la trayectoria y el premio Casa de las Américas por El núcleo del disturbio. Tiene una sola novela publicada que ella considera un cuento que se le fue en extensión. La novela es Distancia de rescate del 2014, que fue adaptada hace poco por Netflix. En esta obra lo interesante es que se denuncia el uso de agrotóxicos y habla de los pesticidas prohibidos, pero para hacer la denuncia lo lleva al terreno del fantasy rioplatense. Hay una frase que me gusta muchísimo de esta obra, que se las voy a leer. Yo siempre pienso en el peor de los casos. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija y me paso la mitad del día calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería. Esta frase es de Distancia del rescate, como les dije, y además de esta novela, publicó en cuentos El núcleo del disturbio en 2002, Pájaros en la boca en 2009, 7 casas vacías en el 2015 y Kentuckys en el 2018, que aunque muchos consideran una novela, a mí me parece que es un libro de cuentos. Son varias historias que se van alternando con el correr del libro. Sinceramente, Samantha Schweblin es de mis escritoras favoritas. No puedo recomendar nada más que la lectura completa de su obra. Como hicimos en el capítulo anterior con Ignacio Molina, antes de extraer frases de sus entrevistas para ver qué opinan de la literatura, hicimos una lista de libros que recomendaba Ignacio. Encontré 5 libros que recomienda Samantha Schweblin. Esto está extraído del 2017 y ella hace la aclaración de que es una lista que varía con el correr del tiempo, del gusto literario, así como vimos con Ignacio, que él para Eterna Cadencia hacía unas recomendaciones que iban más hacia el lado de Carver, de Hemingway, y cuando le pregunté nos recomendó a Borges. También Samantha Schweblin hace esta salvedad de que dependiendo en el momento que le pregunten a cualquier lector en realidad cuáles son sus obras favoritas, va a responder de acuerdo
a lo que está leyendo en ese momento y tal vez rescate alguna que se mantiene a lo largo del tiempo. Yo personalmente no podría hacer un recorte de mis obras favoritas, pero sí con ciertas temáticas. Ahora vamos a ver una a partir de una recomendación de Samantha. Vamos al punto. 5 libros favoritos de Samantha Schweblin en el 2017. Klaus y Lucas, de Agota Christoph. El ruletista, de Mircea Cartarescu. Este es un cuento, pero calculo que se refiere al libro de cuentos donde está el ruletista. También recomienda los cuentos de Kelly Link, los cuentos de Amy Hempel y la novela corta El nadador en el mar secreto, de William Kotzwinkle. Kotzwinkle tiene la particularidad de ser el guión de T, pero esta obra, El nadador en el mar secreto, no tiene nada que ver con ET. Es una obra muy fuerte, muy macabra por momentos, y me linkea para una recomendación terrible que les voy a hacer. Son los cuentos que a mí me parecen más macabros, más fuertes, más terribles. Está obviamente el de Kotzwinkle y también Primer amor, Últimos ritos, el cuento de Ian McEwan, el cuento El niño proletario, de Osvaldo Lamborghini, y Tripas, de Chuck Palahniuk, quien se jacta de haber hecho que se desmayen alrededor de 100 personas durante la lectura de presentación del libro, con la lectura de este cuento. Si van a buscar algunos de estos relatos, tengan algún tipo de precaución antes de encarar la lectura. Al menos no tengan nada en el estómago. Además de esta lista de libros de Samantha Schweblin, ella recomienda algunos autores, por un lado de la escuela norteamericana, a Flannery O'Connor, a Patricia Highsmith, Eudora Welty, Salinger, Cheever y Carver. Y de la tradición latinoamericana, ella recomienda a Juan Rulfo, Antonio Di Benedetto, Adolfo Bioy Casares, María Luisa Bombal y Horacio Quiroga. Ahora vamos a este segmento donde extraemos frases de las entrevistas para hablar un poco con la voz de la autora de lo que piensa de la literatura y también de la escritura. Sobre los silencios, en una entrevista que le hace Patricio Zunini para Infobae el 10 de septiembre del 2022, Samantha Schweblin dice: hay cosas que uno escribe sobre el papel, pero también hay cosas que debería poder programar en la cabeza del lector. Ciertos descubrimientos, ciertos silencios, ciertas modulaciones. Para que eso suceda en la cabeza del lector, ese espacio tiene que estar creado en el texto. Un texto es una pista de indicaciones para hacer determinado recorrido sentimental. Acá nos habla de lo que dice el texto y por el otro lado de lo que no dice o de lo que da a entender. Cómo se construye un relato a partir de estas dos partes. También en otra entrevista para Hernán Barona, en Tierra Adentro, del 2014, nos habla del detalle y de la economía a la hora de escribir. Dice: el detalle es fundamental, muchas veces es lo más importante, pero para que ese detalle se vea, para que algo tan tonto como una lata de arvejas en una cocina en la noche realmente te haga saltar de la silla, el resto debe tener una higiene y una austeridad radical. Solo se puede contar lo que es imprescindible para la historia. También es interesante lo que marca acá, porque dice que marquemos el detalle, pero que no lo hagamos tan evidente, que no lo llenemos de retórica, simplemente que resalte. No hay que perder el hilo de lo que se quiere contar, no hay que dispersar la lectura. Sobre la simplicidad, para esta misma entrevista de Tierra Adentro, nos dice que un texto puede ser complejo, cuanto más mejor, pero de ninguna manera puede ser complicado en su lectura. Y acá nos separa entre la forma de contar, que tiene que ser simple, y el tema que se está trabajando en el relato, que puede ser complejo, que tiene que ser complejo. Ahí está la originalidad. Pero también en la simplicidad de la narración está la amenidad de la lectura, la ayuda para la comprensión. También en la entrevista de Hernán Barona nos habla de la tensión. Y dice: el elemento indiscutible
el elemento que no puede faltar es la tensión. Y no estoy hablando de un thriller o una novela de terror. Puede haber tensión en cómo se abre una ventana en un cuarto oscuro. Todos mis relatos están concentrados en esa tensión. La tensión también tiene ciertas exigencias. Yo no puedo disgregarme, no puedo abrir otros caminos. De nuevo, la economía, el detalle, lo dicho, lo no dicho, todo puesto al servicio de la construcción de la tensión, en el caso de Samantha Schweblin. Y para una entrevista de Arthur Malcolm Dixon, nos va a hablar de lo que es el género fantástico. Me reconozco en la tradición fantástica rioplatense, donde el fantástico no es una revelación final, sino una atmósfera amenazante dentro de los códigos de lo real, un ensanchamiento de lo real, donde hay algo argumental que devuelve incluso lo fantástico a lo real, pero también me siento muy conectada con el realismo más absoluto. Por ejemplo, con la tradición norteamericana de Carver, Cheever, Berlin, Hempel, Paley, Wolf. Me pasé mi veintena leyendo realismo norteamericano con devoción, pero escribiendo fantástico. Me acuerdo de amigos lectores que me preguntaban para qué leía tanto realismo si después me la pasaba cortasareando, y a mí me desconcertaba la pregunta. Parecía que se me reclamara algún tipo de fidelidad que nunca terminaba de entender. Si el fantástico de lo extraño se construye puramente en la puesta en juego de una realidad nuestra y real, entonces la construcción del realismo, que ocupa siempre más de la mitad del texto fantástico, es tanto o más importante que la construcción del hecho que la quiebra. Hay que tener que quebrar para poder quebrar algo. Acá podemos retomar lo que vimos con Mariana Enríquez y con Ignacio Molina. Veíamos que en el cuento de Ignacio en Chapulina, lo fantástico aparecía al final, para darle una vuelta al relato. Y en Mariana Enríquez, lo fantástico aparecía en un momento cuando las chicas se metían en la hostería y tenían un flashback fantasma de otro tiempo, donde la hostería era un centro de detención policial durante la dictadura. Pero Mariana Enríquez y Ignacio Molina trabajan, como dice Samantha Schweblin, con un gran porcentaje de realismo. Para construir el fantástico hay que darle mucha fuerza a la realidad que se está contando. Y ahí es donde sobresale. Ahí es donde el detalle fantástico tiene el plus de generar lo que tiene que generar esta ruptura con la realidad. Les repito la última parte de esta cita. Hay que tener que quebrar para poder quebrar algo. Ahora vamos a repasar un poco las características generales de la obra de Samantha Schweblin antes de ponernos a desarmar el cuento del momento. Sus relatos suelen estar relacionados con lo que llamamos fantasy rioplatense, que es ni más ni menos que el género fantástico ambientado en nuestras tierras. Lo fantástico traído a la zona del Río de la Plata, no solo por el lugar, sino también veíamos con Mariana Enríquez los problemas sociales, culturales de esta región y el tipo de realismo que manejamos acá. Tanto Samantha Schweblin como Mariana Enríquez se inscriben en este género que es el fantástico rioplatense. Schweblin busca lo extraño en lo cotidiano. Construye historias que ponen en duda lo que asumimos como normalidad. Dice en una entrevista para la revista Diners que le hace Ángela Lang el 8 de febrero del 2018. Subir a un colectivo y ver que una mujer tiene una joroba muy grande y por un momento pensar, claro, le están naciendo las alitas. Es una milésima de segundo, pero por una milésima de segundo eso es verdad. Tenemos acá lo cotidiano y cómo se convierte en extraño, en la imaginación de la escritora. Tenemos acá un proceso, tenemos la mirada del escritor suelta en el mundo. Así miramos los que escribimos. A veces parecemos un poco distanciados, pero estamos imaginando realidades paralelas a partir de lo que estamos viendo o escuchando. Así como Samantha Schweblin busca lo extraño en lo cotidiano, también construye el horror a partir de esto. Sus historias podrían ocurrir a la vuelta de la esquina. Y
a menudo tienen que ver con pérdidas, con trastornos, con cosas cercanas a la realidad. Ella detalla la realidad hasta que de pronto algo, una cosa, una situación, interviene abruptamente y rompe con la normalidad detallada. Para hacer esto, suele omitir lo que ocurre, para generar una sensación de irrealidad. O empieza la historia con el hecho ya debatido, consensuado. Evita las explicaciones, nos muestra lo que está pasando para que nosotros tengamos que hacer la interpretación. Y ahí la irrealidad, la duda, se refuerzan. Si lo explicara, decaería. Ella dibuja los actos, las escenas, sin emitir ningún tipo de juicio, además. No solo economiza las descripciones y las explicaciones, sino también sus opiniones. Y vamos a cerrar con una gran interpretación que hace Camila Vázquez para La Marea Noticias, en un artículo que se llama Nuestra Señora de lo Fantástico, del 31 de mayo del 2019. Camila Vázquez, analizando la obra de Schweblin, nos dice: el núcleo del disturbio no es solo el nombre de su primer libro, es el mecanismo narrativo de sus cuentos. Hallar una beta de falla, exhibirla sin vueltas, por más absurda, por más incómoda o improbable. Lo fantástico ocurre y está en nuestra forma de amar, en nuestra forma de comer, en los mitos femeninos que encarnamos las mujeres. Núcleo del disturbio, ya no como el nombre de su primer libro de cuentos, sino como la forma que tiene lo fantástico de presentarse en la obra de Schweblin. Vamos a verlo en el cuento El Momento. Este cuento pertenece al libro El núcleo del disturbio, casualmente. El narrador está en tercera persona y está focalizado en el personaje de Ernesto, pero indaga en el resto de los personajes. Nos explica qué sienten los otros, los aborda también. A veces se va del punto de vista de Ernesto y nos muestra detalles de otros personajes. Está escrito en presente y el título tiene que ver con un lugar, con un evento que va a marcar las relaciones entre todos los personajes y que va a condicionar nuestra interpretación, el momento. Ahora vamos a verlo. La estructura es clásica, tiene introducción, desarrollo y final. No se alternan, no hay un cambio. Podemos leerlo de principio a fin de corrido. Y más o menos, para resumirles la obra, les diré que este cuento empieza cuando Ernesto llega a la taberna de Dios buscando el momento, algo que le recomendó su médico. Allí conoce a Ángela María, al escritor Boris Vian y a su lector Oscar Laíño. También conoce a Dios, que le prepara un café instantáneo exquisito y le indica que el momento se encuentra en la ruta. Es un haz de luz que la atraviesa y cuando alguien lo cruza recibe un segundo de regalo. Boris termina el turno nocturno y Ernesto lo lleva en su camioneta junto a Oscar Laíño mientras se dirige hacia el momento. Pero el momento no funciona. Se meten al costado de la ruta y encuentran la cabina telefónica que produce este evento. Es una cabina telefónica inglesa, de esas rojas, que necesita que le pongan una ficha cada 3 años. La situación se complica porque ninguno tiene fichas y un contingente de turistas suizos está por llegar. A su vez, un peregrino cree que el momento no funciona porque Dios lo está castigando por haberlo abandonado. Boris tiene que pedirle una ficha a Sartre, el encargado del mantenimiento de día, a pesar de que no quiere hablarle porque su mujer lo abandonó por él. A Boris, cuando consigue la ficha, no logra ponerla en la cabina porque se le cae. Justo cuando llega el contingente, el colectivo frena, los suizos y el guía bajan. El peregrino les dice que Dios le pide que se arrepienta. Entonces todos les piden que se arrepienta. Y justo en ese momento, Boris encuentra la ficha telefónica y la máquina vuelve a funcionar. Todos pueden vivir el momento y sacarle fotos. Boris, Oscar y Sartre van hacia la taberna junto al contingente de suizos y el peregrino. Ernesto parte hacia su casa y atraviesa el momento una vez más. Este es más o menos el resumen de la obra para quienes no lo hayan leído. Yo siempre recomiendo que lo lean, que pausen esta parte, así todos manejamos los mismos contenidos y no hay spoilers. Pero bueno,
Para quien no, más o menos trato de hacer un resumen. No soy tan bueno haciendo resúmenes, pero es lo que hay. Yendo al análisis del cuento, lo que más me interesa en este relato es que hay una delgada línea que divide lo raro del realismo y se da en un montón de elementos de la obra. Por ejemplo, en los diálogos, a veces son coloquiales y a veces literarios, a veces son filosóficos y a veces teológicos. Hay un equilibrio enrarecedor en esta obra porque se conjugan varias polarizaciones. La delgada línea marca que este cuento sea raro. Y una de estas oscilaciones tiene que ver con una interpretación del momento, que a veces parece un milagro y a veces parece un negocio. Depende de cómo se mire. Vamos a una cita del cuento para reflejar esto. Cada vez que alguien pasa por este tramo de la ruta, dice Oscar señalándola desde el campo, Dios le envía como souvenir un hermoso segundo más de vida. Hay peregrinos que pasan una y otra vez para acumular segundos. Corren de un lado a otro hasta que se cansan y caminan desilusionados a la taberna. Ahí, Ángela María les explica que son más los segundos que pierden yendo de un extremo a otro del sector que los que ganan cada vez que pasan por allí. Ángela María es la chica del vestido blanco, ¿no?, pregunta Ernesto. Así es, una mujer inteligente. Pero bueno, como usted se dará cuenta, esta cabina es una obra sin fines de lucro que envicia a los fanáticos y alegra a los prudentes. Imagínese un segundo más de vida. Un segundo hoy, agrega Bian, porque por algo se empieza, pero la idea es crecer. 1 minuto, 1 hora, quizás días. Pero si la máquina no funciona, entienda que estamos en problemas. ¿Todos están en el negocio?, pregunta Ernesto. ¿Negocio? ¿Qué dice? Bian parece disgustado. Usted nos está insultando. Esto no es un negocio. Vamos, dice Ernesto. Es como un circo. El negocio de Dios no está en el momento, sino en todo lo que los peregrinos consumen angustiados en la taberna, en todo lo que los turistas compran eufóricos después de la visión. Yo lo vi. Dios tiene ahí una repisa llena de souvenirs y recuerdos. Y aparte, y esto es fundamental, la taberna es el único negocio que hay en kilómetros. No hay opción para parar en ningún otro lado, ¿entienden? Un negocio redondo. Bian y Oscar se miran. No, usted está equivocado, dice Bian. Mire, yo le voy a explicar. No, está claro, no hace falta, dice Ernesto. Tenga usted piedad, suplica Oscar. Oscar, por favor, no se humille ante este nadie. Y usted no lo escuche, dice Bian a Ernesto. Oscar es solo un lector. Comprenda que esto es bastante importante para él. Y más adelante, cuando están solos Bian y Ernesto, Bian le dice: mire, yo entiendo que usted descrea un poco de este asunto, pero le aseguro que es mejor que esto sea un souvenir de Dios, antes que explicarle a toda esta gente otra verdad que solo sería correcta para usted. No sé si me interpreta. ¿Ven cómo oscila acá la interpretación del momento entre la idea del negocio y la idea del milagro, entre el fanatismo y el respeto? El cuento nos presenta varios géneros conviviendo y esto es lo que lo enrarece. Por un lado tenemos gran parte de realismo, que es la base sobre la que se construye el fantástico, recordémoslo. El realismo está representado acá por el personaje de Enrique, por el peregrino, por los turistas y también por el paisaje, por la taberna, por el café instantáneo. A su vez, hay un elemento fantástico y es la presencia de 2 escritores muertos, el filósofo Jean-Paul Sartre y el escritor del absurdo, el gran escritor del absurdo, que es Boris Vian. Acá están vivos y Ernesto lo marca. Dice: ¿cómo puede ser que Boris Vian esté vivo? Y Dios le dice: ahí lo tiene, le puede preguntar. Esa es la única explicación que hay. Pero también tenemos este personaje, nada más y nada menos que Dios, que yo no lo catalogaría como fantástico, sino como un personaje extraño. Vamos a la descripción, a la forma en que se presenta en el cuento. Disculpe, dice alguien detrás de la barra. Disculpe, joven. Ernesto entiende que se dirigen a él y cuando mira hacia atrás encuentra un hombrecito gordo y feo que lo mira interrogativamente. Disculpe, ¿usted busca a Dios? Sí, por favor. Ah, bien, dice orgulloso el hombrecito. Soy yo.
Ernesto se sorprende de que ese hombrecito pueda llamarse Dios y entiende que ahora que se encuentra frente a él, no sabe muy bien para qué lo busca. Vengo de la ruta, busco un lugar. ¿Quiere un café? Sí, gracias. Dios se hace más pequeño todavía, como si se bajara de una tarima o de un banco colocado junto a la barra y camina hasta una estantería alejada de donde toma 2 frascos de vidrio. La conversación que se escucha de fondo se torna cada vez más violenta. Dios vuelve a subirse a la tarima y, haciéndose más alto, coloca un pocillo de café vacío frente a Ernesto. Abre el primer frasco y agrega una cucharada y media de un polvo marrón dentro de la taza. ¿Azúcar? No, gracias. Tome azúcar. Acá en el campo, un poco de azúcar siempre hace bien, dice Dios. Y él mismo agrega una cucharada y revuelve el café. Ernesto intenta ubicar en las mesas algún otro cliente que consuma lo mismo. Seducido por un aroma delicioso, Dios le sirve ahora café instantáneo. Al probarlo, la duda anterior lo avergüenza. El café es exquisito. La conciencia de que las cosas sean artificiales no les quita su belleza, dice Dios. La conciencia de que las cosas sean artificiales no les quita su belleza. Dios acá nos habla del café instantáneo, algo completamente debatido por los amantes del café. Creo que hace años que me niego a tomar café instantáneo, pero también nos habla del momento, de este milagro que ocurre gracias a una máquina, gracias a una cabina telefónica que emite un rayo de luz. Entonces vemos cómo siempre está esta ambigüedad. Aparece Dios, pero hace algo de tabernero, no de ser sobrenatural. Y nos habla de la importancia de lo artificial, de la belleza de lo artificial. Si antes les decía que en los cuentos de Samantha Schweblin podemos encontrar un núcleo que funciona como ordenador de todos los otros elementos, acá claramente el centro está en el momento, que es lo que articula la trama y configura las posiciones de cada personaje. En este cuento, el núcleo del disturbio, este tema que veníamos viendo al principio del capítulo, el centro del relato, a partir del cual se ordenan los personajes, los elementos, las interpretaciones, es el momento. A partir de este objeto, de este milagro, de esta máquina, se articula la trama y configura las posiciones y la interpretación. Como venimos viendo, por un lado parece un milagro, pero por otro es un milagro chiquito, un segundo más de vida. Se siente, pero no deja tanto. Y a su vez, como marca Ernesto, el momento está rodeado por cierta veta comercial, turistas que llegan, peregrinos que lo visitan, la taberna que vende souvenirs, que vende alimento para los viajantes. Entonces, el texto, la interpretación del momento, oscila entre lo comercial y lo milagroso, entre lo realista y lo fantástico. Y a su vez, además de la interpretación, el texto oscila en la relación de sus personajes. Les dije que Boris Vian y Jean-Paul Sartre no se quieren cruzar, porque Sartre conquista a la pareja de Boris Vian. Esto pasa en Francia, en la vida, en la biografía, digamos, no vida real, suena medio raro. En la biografía de Boris Vian y Sartre podemos ver este hecho, pero se trae acá, a nuestra tierra, al fantasy rioplatense. Y algo tan milagroso como el momento requiere de una ficha para poder funcionar. Boris Vian no la tiene y se la tiene que pedir a Sartre. Miren esta parte del cuento. Vian señala un punto que avanza hacia ellos y dice: es él. ¿Quién?, pregunta Ernesto. Un escritor, dice Oscar. No es escritor, Oscar. Hágame el favor. No nos vamos a poner a discutir ahora, ¿no? Es un filósofo, un pobre tipo. No tiene la menor idea de lo que es la literatura. Es uno de esos existencialistas, nada más, pero con monedas, dice Ernesto. Traigo esta cita para no olvidarme de marcar que también hay humor en este relato. El fantástico, el realismo,
no solamente tienen que tener seriedad, sino gags, escenas graciosas, distensión. Esto nos ayuda a profundizar en los personajes, a ver cómo responden. Y además le da a la lectura una soltura, un dinamismo. Retomando, tenemos la relación entre Boris y Sartre. A partir del momento, los dos encargados de mantenimiento, uno de la noche, uno del día, que tienen que cruzarse obligatoriamente, más allá del cambio de turno, en este caso, para resolver el problema de la máquina. Pero también hay otros personajes que giran en torno. Uno muy interesante es el peregrino. Miren cómo se presenta en el cuento. Un llanto desconsolado llama la atención del grupo y los tres miran hacia la ruta, donde un hombre llora y a gritos pide clemencia a la vez que camina de un lado a otro. Oscar lo mira apenado y se lamenta por él. Pobre peregrino, dice. Alguien tiene que avisarle. ¿Por qué no va?, dice bien Oscar. Vaya y dígale que va a tener que esperar. Vaya. Oscar va, le dice al peregrino que el momento no está funcionando, y cuando vuelve, le cuenta a Bian y Ernesto. No se resigna. Dice que permanecerá aquí hasta que surja el momento ante sus ojos. Dice que es un castigo de Dios que él debe aceptar y que nada lo apartará. Este personaje, el del peregrino, es interesante porque es una interpretación religiosa de lo que está pasando. Nos lleva al fanatismo, nos lleva a la creencia, a la fe, a esta asociación de la necesidad de arrepentirse, de pedir disculpas para que algo funcione. El castigo de Dios está representado por el personaje del peregrino. También tenemos a los turistas suizos que vienen a ver el momento, vienen a sacarse fotos y justo aparecen en el momento clave, cuando lo tienen que reparar. Al respecto, no voy a extenderme, si bien esta parte me encanta, la tensión que surge entre Bian tratando de buscar la ficha, los turistas pasando por el momento, bajando del camión, el guía que no tiene explicaciones, el peregrino que dice que es su culpa. No la voy a leer entera porque sé que ustedes van a leer el cuento, pero sí voy a leer algunos fragmentos donde el personaje de Sartre explica un poco toda esta ambigüedad, toda esta conjunción que se da entre la búsqueda de arrepentimiento del peregrino, la búsqueda de un espectáculo de los turistas y la necesidad de Bian de reparar la máquina. Dice Sartre: Dios tiene sus hobbies, se empeña en hacer coincidir las desgracias de unos con las de otros y hacer de eso una ley, usted lo sabe. Fíjese, dice Sartre, observe atentamente y señala la ruta donde todos ponen su atención. Te ruego, Dios, que perdones mis pecados. Yo he pecado y ahora te imploro el perdón. Eso, continúe. Turistas suizos alientan al peregrino. Sí, me he arrepentido, dice el peregrino. Ruego por tu perdón. Después de estas palabras, Sartre sonríe. Ahora sí, dice. Entonces Bian ve a sus pies algo brillante, la moneda que levanta en el acto y entusiasmado coloca, esta vez cuidadosamente, en la ranura del teléfono. Coincidencias, dice Sartre. A Dios le encantan. Y encuentra en Ernesto la mirada de un nuevo cómplice. La moneda recorre una tubería metálica. Cuando Bian levanta el auricular, en la línea ya hay tono. Oscar está feliz. Un destello blanco y fino atraviesa el campo y la ruta de un lado a otro, y lo ciega por un instante. Los turistas suizos preparan sus cámaras y guardan los caramelos. Como muchos de ellos, corren alegres y emocionados de un sitio a otro. Y también el peregrino perdonado. El momento se repite una y otra vez, a punto tal que el cielo es casi siempre más claro que el día mismo y nunca llega a oscurecer por completo. Bian se alegra de que las cosas funcionen, pero no de que aquella solución sea ejemplo de una teoría existencialista. Los cuatro caminan hacia la ruta y al llegar, Sartre se disculpa ante los turistas en nombre de Dios por los problemas que el retraso del momento pudieran haberles ocasionado. Recomienda, para aliviar el cansancio del viaje, una taberna cálida y familiar que se encuentra muy cerca de allí y vuelve a disculparse. Acá está esta ambigüedad llevada a lo que quiere Dios, según Sartre. Dios quiere
la interpretación del peregrino, el objetivo de sacar fotos de los turistas suizos y a Bian haciendo el mantenimiento de la cabina. Y además de darles un segundo, quiere que vayan a la taberna a comer y a comprar souvenirs. Según Sartre, Dios es todo. Dios es lo comercial y lo milagroso. Para ir cerrando, el último personaje que nos queda para ver en relación con el momento es el de Ernesto, que tiene 3 momentos. El primero está al comienzo del cuento, después va cambiando su relación con el momento y al final lo atraviesa por última vez. Vamos a ver cada instancia. La primera pasa casi desapercibido en el comienzo del relato. Un destello luminoso y fino atraviesa el campo y la ruta de un lado a otro. La camioneta, un punto blanco en la ruta gris y la noche oscura, baja la banquina y frena bruscamente. No puede ser el lugar. Esto no puede ser ningún lugar, piensa Ernesto, mientras contempla el campo liso y negro, el cielo estrellado, la fina línea débil del camino y a lo lejos un cartel de neón intermitente que anuncia la taberna de Dios a pocos kilómetros. Pasa desapercibido este primer encuentro con el momento. Después habla con Dios sobre esto, dice el cuento. Hay un momento de silencio en el que Ernesto mira a Dios como si fuera a confesar algo que no debe confesarse y al fin, apoyándose un poco sobre la barra, se acerca lo más que puede y pregunta en voz baja: ¿qué es el momento? ¿Cómo que qué es? ¿Usted no vino a ver eso? No, eso es lo que intento explicarle. Hablé el sábado con mi médico y le conté que me sentía cansado, que ya no soportaba el trabajo, que lo único que me haría feliz sería vivir un poco el presente. Y usted no sabe, pero yo le cuento, mi médico anda con la corriente Buda. ¿Cómo se llama? Zen. Eso, Zen. Y me dijo: Ernesto, hay un solo lugar en la tierra donde se vive el momento. La carne y la mente se helarán ante la presencia de la vida en puro presente. Es el único lugar donde se vive solo el ahora, sin pasado ni futuro. El único momento de tu vida en que no habrás envejecido nada. Él habla así, qué sé yo. Impresionante, ¿no? Sí, es acá. Acá, en la taberna, no digo acá, sino a más o menos 20 kilómetros. El lugar que yo traté de explicarle desde un principio. ¿Usted vino por la derecha o por la izquierda? Ernesto mira hacia la ruta, por derecha. Entonces tuvo que haber pasado por ahí, ¿no lo vio? ¿No se dio cuenta? ¿Son los rayos de luz? Claro, eso. ¿Así, sin nada? ¿Las luces y listo? ¿Pero qué dice? Si usted vivió el momento, ahora es un instante más joven. Vamos, sonría. Dios mira a los otros, señala a Ernesto y grita: muchachos, su primer momento. Bian deja de discutir y comienza a aplaudir con energía. Oscar, lector insatisfecho, no festeja ni el momento de uno ni la alegría del otro y opta por servirse otra copa de vino. Ernesto piensa que en vez de viajar 3 días por la Patagonia y ver un juego de luces, podría haber ido al cine y volver temprano a casa. Siempre el escepticismo de Ernesto, la insuficiencia de lo que está viviendo. Pero esa insatisfacción cambia en el final del cuento. Para retomar el camino por el que había llegado, Ernesto debe cruzar el momento. Al hacerlo, un destello blanco y fino, como un relámpago, atraviesa el cielo de un lado a otro, iluminando el campo lo suficiente como para que pueda admirar por primera vez aquel momento de paz y claridad que le concede a su vida un nuevo segundo. Así, se aleja despacio, disfrutando cuanto puede de aquella cálida luz artificial, casi con nostalgia. Termina disfrutándolo. Termina viviendo el momento sin tratar de explicarlo. No es grandilocuente lo que siente, pero lo que logra el momento es llevar a Ernesto hacia ese presente que le recomendaba el doctor. Para cerrar el análisis, antes de ir a las propuestas de escritura, voy a dejarles una frase que dice Jean-Paul Sartre en una parte del cuento. Esto se lo dice a Ernesto: cuídese de todo, Dios es buen tipo, pero es humano. Ahora sí, vamos a la parte de las propuestas de escritura. Recuerden que pueden mandarme sus cuentos a eldesarmaderodecuentos@gmail.com para que
los lea, les haga una devolución, un comentario. También me pueden seguir en Instagram, pueden buscarme como Hernán D'Ambrosio. También estoy en Twitter. Y pueden seguir en Instagram a este programa, este taller literario radiofónico. Pueden buscarnos como El Desarmadero de Cuentos. La primera propuesta tiene que ver con la creación de un objeto que funcione como centro del relato, el núcleo del disturbio. A partir del objeto se van a configurar los otros elementos, personajes, lugar, acción. Pensemos en La carta robada, el cuento de Edgar Allan Poe, donde la carta va configurando qué sabe y qué no sabe cada personaje, quién puede tenerla, quién no, qué dice. Esto es un ejemplo. Cualquier elemento puede funcionar como centro y construir las relaciones de los personajes en torno a él. Podemos pensar en una medianera, podemos pensar en una pelota que pasa a la casa de un vecino. Los dejo liberar su imaginación, primero para buscar este elemento y después para pensar cómo se relacionan los personajes en torno a él. La segunda propuesta retoma propuestas anteriores, es la relación entre fantástico y realismo. En el último capítulo habíamos propuesto que lo fantástico cierre el relato. En el de Mariana Enríquez habíamos propuesto un momento sobrenatural en el relato. Acá la propuesta es que se mantenga la tensión a lo largo de todo el relato, que la incertidumbre de lo que está pasando nos haga dudar continuamente si es real o es fantástico lo que está contando el cuento. La siguiente propuesta, ya que acá tenemos a Boris Vian, a Jean-Paul Sartre, es que escriban un cuento con personajes de otras obras o con personas conocidas, que traigan a su literatura personajes conocidos, como si fueran un personaje más. Yo creo que como secundarios funcionan mejor que como protagonistas, pero es solo una sugerencia, pueden también ponerlos como protagonistas. Y la última, retomando el primer capítulo de Borges, donde trabajamos con Dios, si bien allí proponíamos trabajar con la ambigüedad de Dios, como hacía Borges en El Milagro Secreto, acá vamos a darle otra vuelta, usar a Dios como personaje, como un ser o una persona que aparezca en el relato. También puede ser protagonista, puede ser secundario, eso queda a su criterio. Les recuerdo que me pueden enviar los cuentos al desarmaderodecuentos@gmail.com. Y para cerrar este capítulo, les voy a dejar algunas recomendaciones relacionadas con Samantha Schweblin. Ella tiene muchas adaptaciones de sus cuentos. En YouTube, por ejemplo, pueden buscar Matar a un perro, que es la adaptación de un cuento del núcleo del disturbio, y está dirigido por Alejo Santos, es del 2013, es un corto. Otro corto que se encuentra en YouTube es Sara, dirigido por José Ordoqui, que está basado en el cuento Pájaros en la boca y es del 2015. En Cinear pueden buscar la película La valija de Benavides, dirigida por Laura Casabé, y está adaptando el cuento La pesada valija de Benavides. Me gusta mucho esta película. Me gusta más el cuento, pero la recomiendo particularmente. Y como les decía al principio, en Netflix pueden buscar Distancia de Rescate, esta película del 2021 que dirigió Claudia Llosa. También pueden buscar en YouTube el programa Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que tiene un muy buen capítulo sobre Samantha Schweblin. Hay una nota en Revista Anfibia, escrita por Natalia Laube, que se llama La embajadora del tiempo, y cuenta la experiencia de vivir en Berlín que tiene Samantha Schweblin. Es una nota muy interesante, larga como las notas de Anfibia, pero muy disfrutable. Y por último, les recomiendo un artículo que escribió Samantha Schweblin para el diario La Nación, que se llama Alfredo de Vicenzo, donde nos habla de su abuelo y de su infancia. Hasta aquí las recomendaciones, y así termina este 6º capítulo del Desarmadero de Cuentos.
Espero que les haya gustado el programa y que se les ocurran muy buenos cuentos a partir de las propuestas de escritura. Quiero agradecerle a Raiga Tilra por el espacio y especialmente a Nahuel Nores por el aguante, por ocuparse del laburo de diseño, por la edición, por hacer todo lo difícil. En el próximo capítulo vamos a trabajar con Los Justos, de Hernán Casiari. Hasta la semana que viene.